personas que por causa de la conciencia se han matado, se han ahorcado, porque no han visto la manera y la forma de ser libre de ese pecado. Conozco personas que buscan ir al espiritista para sacar el pecado. Dios me le bendiga a los amados amigos, a los amados televidentes, la paz del Señor. Les saluda a su humilde servidor, el evangelista Pineas River. Vamos a estar hablando en este día acerca, gloria a Dios, del perdón de los pecados y cómo podemos ser limpios de nuestros pecados. Amén. En este tema vamos a enfocarnos a las personas que no saben nada del evangelio o quizás le han predicado, pero no han comprendido bien acerca de ser libre de la cautividad, de la maldad que se vive en la humanidad. Hay personas, por ejemplo, que creen a su manera y buscan intermediarios para ser limpios de sus maldades. Porque la palabra pecado, en la transliteración de la palabra, significa maldad, o sea, todo tipo de maldad. Es decir, que la palabra pecado es toda acción contraria a los mandamientos de Dios. Eso significa la palabra pecado. Para esto vamos a utilizar el libro de Jeremías, capítulo 2, versículo 22. Si usted tiene una Biblia en su casa, no importa el lenguaje que tenga, el lenguaje actual, antiguo, no importa. Quiere decir lo mismo, sino que la Biblia en lenguaje actual es más explicado. No importa la traducción que se haya emitido esa versión de la Biblia. Lo importante que es la palabra de Dios. Los escritores y traductores de la Biblia modernos buscan una forma y un lenguaje de explicar la palabra de Dios de una manera más tangible, ¿sí? Más palpable, más sencilla que se la puede entender, más que todo en estos tiempos para nuestros jóvenes. Ahora, valga la redundancia. Y para enfrascarnos en el tema, como dije, Jeremías capítulo 2, versículo 22 dice así: aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dice Jehová el Señor. Que el Señor añada bendición a esta santa y bendita palabra. Ahora, transliteratando la palabra aquí, lejía, porque ya conocemos lo que es jabón. Y obviamente este lenguaje de jabón es, como en el Medio Oriente, al igual que acá, es algo que hace espuma y quita la mancha de la ropa. Pero aquí han utilizado un lenguaje hebreo. Y este verbo de lejía viene del verbo eter. En la transliteración de este verbo eter, natrón, traducido al castellano, no lo traduzcamos al griego, al castellano, quiere decir carbonato. Eso es lo que quiere decir, aunque te laves con carbonato, en este caso nosotros utilizamos el cloro para sacar el pecado, la mancha de tu pecado permanecerá, ¿sí? Es decir que era como una especie de carbonato que utilizaban los israelitas, el pueblo judío de Dios, como también otras naciones. Sí, era utilizado, pero aquí resalta que por la nación de Israel, ¿no? Utilizaban este tipo como es el carbonato. El carbonato todo el mundo sabe que limpia. Hay carbonato de sodio, carbonato de sosa y carbonato líquido, carbonato purito. Por ejemplo, el carbonato sirve para hacer una mezcla entre la acerrín, goma y carbonato para cubrir rupturas en los tableros de cualquier carpintería, ¿no? Los carpinteros utilizan el carbonato. Pero también hay el carbonato de sodio. El carbonato de sodio lo utilizamos para limpiar y blanquecer los dientes, sacar el sarro de los dientes, ¿sí? Se utiliza con la pasta y uno se cepilla. Y el carbonato, obviamente, el carbonato de sodio le limpia los dientes. En cambio, el carbonato líquido, ese es para cubrir, como lo dije, huecos. Y el carbonato de sosa para otra cosa. Bueno, el chiste es que aquí cuando habla, aunque te laves con lejía y amontones jabón, la mancha de tu pecado permanecerá. Es decir, aunque te laves con carbonato de sodio, de sosa o carbonato líquido, igual la mancha del pecado permanece en el ser humano. Pero aquí de una manera ejemplar y de una manera simbólica, Dios pone al cuerpo como
como una ropa. ¿Sí? Que cuando nuestra ropa se mancha, tenemos que utilizar el cloro, que en este caso viene a ser la lejía, ¿no? Utilizamos el jabón, el Deja, detergente conocido en otros países, ¿no? Para sacar la mancha de la ropa. Y Dios hace una énfasis entre la ropa y el cuerpo del ser humano. Es decir que la maldad que hace el ser humano es como una mancha para el cuerpo. Es lo que quiero decir para que usted entienda mejor. Quizás en la ropa la mancha lo puede sacar el Deja, el cloro, el jabón. Pero en el ser humano, la mancha del pecado, de la maldad, no sale aunque uno se bañe con Deja, con carbonato, los distintos tipos de carbonato que existen. No sale. Una maldad que uno haga, porque aún en la conciencia se nota cuando uno ha hecho algo malo, esa conciencia lo juzga. Aquel que mata, lo juzga. Aquel que practica la mentira, la conciencia lo juzga. La mancha de ese pecado, aunque uno se bañe, permanece, lo que dice la Biblia. Pero está dando una pauta, que hay alguien que puede sacar el pecado del ser humano. Y de repente a aquella persona que roba, estafa, ¿usted cree que la conciencia no lo acusa? Lo acusa. Entonces, de una u otra manera, está claro que ese pecado está allí. Y esa persona, aunque no lo demuestre, pero vive marcada por el pecado. ¿Por qué cree que la conducta de esa persona sigue así? Hay personas que por causa de la conciencia se han matado, se han ahorcado. Porque no han visto la manera y la forma de ser libre de ese pecado. Conozco personas que buscan ir al espiritista para sacar el pecado. Hay personas que van y acuden ante una imagen, ante un crucifijo, lo ponen ahí, le prenden unas cuantas velas, se postran y le piden perdón para que su pecado sea perdonado. Pero saliendo de ahí sigue igual la persona, siente la culpabilidad. Hay personas que van utilizándolo así de un ser humano que quizás esté en una iglesia tradicional, puede ser en este caso el cura, el papa, y le confiesan sus pecados para ser libre de ese cargo de conciencia, de la acusación de la conciencia que le está haciendo por el pecado y la maldad que hay en la persona. Por ejemplo, hay personas que han hecho algo en secreto y la conciencia no puede más y van y lo confiesan, buscan en este caso al cura. O hay cosas van que le fueron infiel a su esposo, a su esposa, y no pueden más y buscan a alguien, a un amigo, a un desahogo. Pero la mancha del pecado permanece en ese ser humano. Porque no hay nadie, amado amigo. No hay nadie en el mundo, no hay nada en la tierra, ninguna cosa material, ningún hombre que te pueda limpiar del pecado, como dice aquí. Aunque te bañes, aunque lo confieses, la mancha de tu pecado permanecerá. Pero vemos aquí que Dios da una solución de que si hay alguien que puede perdonar el pecado. Por ejemplo, en Isaías dice, aunque tus pecados fueran rojos como la grana, vendrán a ser como blanca lana, aunque fueran rojos como el carmesí. Es decir, que de una u otra manera hay la solución para sacar el pecado del ser humano. Y ya no tener ese cargo de conciencia, de culpabilidad, que te trae depresión, tristeza, porque el pecado hasta enfermedad trae. Hay personas que están enfermas no por causa de una enfermedad física, sino que según los psicólogos han detectado que la depresión trae enfermedad. También se ha detectado espiritualmente que el pecado trae enfermedad al ser humano. Entonces, aunque vayan del cura, aunque vaya la imagen, aunque te latigues, aunque camine cuadras enteras, caminando de rodillas, botando sangre, aunque pagues una penitencia, aunque haga lo que haga, el pecado siempre permanecerá porque al hombre no le fue dado la capacidad de perdonar pecados. Dios menciona a su Hijo, lo envió a la cruz del Calvario para que solo Él y solamente a través de Él podamos ser salvos de nuestros pecados. Es decir, que el único que tiene la autoridad de lavar, limpiar y quitar el pecado del hombre se llama Jesucristo de Nazaret. Cuando tú le abres tu corazón a Jesucristo, amado amigo, y permites que su Espíritu entre en ti y te arrepientas de las maldades que te acusan y te agobian, entonces esa culpabilidad
va a desaparecer de ti y vas a ser libre. Y ahí es donde te vas a dar cuenta que no te va a perseguir el cargo de conciencia, va a haber paz en tu corazón y te vas a dar cuenta que a través de Cristo el pecado se va. Porque solamente Él y solamente por Él es que puedes ser libre del pecado. Mi amado amigo, mi amado hermano, yo te invito a que le abras tu corazón a Jesucristo, porque Él es el único que perdona y limpia los pecados del ser humano. Si no te arrepientes y te mueres en una vida de pecado, tu alma se pierde. Pero si te arrepientes mientras tengas vida, tu alma será salva y libre del pecado. Dios te bendiga. Contigo estuvo el evangelista Pineda River y Dios bendiga este canal, El Shaddai.